Una de las cosas que siempre me ha puesto a pensar, ¿verdad? No quiero criticar, no quiero ofender a nadie, pero me ha tocado ver algunos predicadores, supuestos profetas, ¿verdad? Van con la gente, ¿verdad? Le ponen la mano en la cabeza. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios va a hacer grandes cosas contigo. Y ellos así, pues ¿dónde están las cosas grandes? Ya después van a su casa y se da cuenta que la esposa es igual que antes, que los hijos son medio rebeldes como antes, se da cuenta que en la mañana se tiene que levantar a las 5 o 6 para ir a trabajar. Dice, ¿dónde están las cosas grandes, verdad? O sea, cuidado con los lavados de cerebro. Amén, hermanos. Cuidado con estas convicciones psicológicas. Desde que Cristo me salvó, me ha enseñado que el cristianismo es algo práctico. Para mí, la cosa grande que Dios ha hecho en mi vida son 3. Número 1, ha perdonado todos mis pecados. Más grande de esto no hay. ¿Cuándo han sido perdonados? Levanta la mano. Dios ha hecho cosas grandísimas en tu vida. Denle un aplauso de agradecimiento. Él te ha perdonado los pecados. Número 2, Dios por mí, en toda humildad, salvó a toda mi familia hace más de 40 años, me usa para predicar el Evangelio, y cuando veo un alma que se salva, cuando veo un hombre que está derrotado, cuando veo una mujer desesperada que ya no aguanta, cuando veo un joven ahí desorientado y se entregan a Cristo, para mí estas son las cosas grandes, grandísimas que Dios hace. Lo demás es espectáculo, usted sabe. Hay alguno que le gusta echar mucha crema ahí sobre los tacos, ¿verdad que sí? Pero lo demás se estorba, ¿verdad que sí? Pero mire, vamos a hablar, como decía, de los pequeños detalles que son importantísimos. Vamos a leer lo que Jesucristo dijo acerca de lo poco, ¿verdad? Vamos en el Evangelio de Lucas, por favor. Evangelio de Lucas al capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15. 16, perdón. Lucas 16, verso 10. Mire qué dice Jesús. Y cuando Jesús habla, hay que poner atención, ¿de acuerdo? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué le parece? Mire, ahí está. Ahí Cristo dice, el que es fiel, mi versión dice, en lo muy poco, lo será también en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. ¿Verdad? Hay una versión un poco diferente, pero ahí Jesucristo dice enfáticamente, claramente, si somos fieles en las cosas pequeñas, en los pequeños detalles, vamos a ser fieles también en lo mucho. Y Cristo contó una parábola, ¿verdad? De los talentos, cuando repartió los talentos. Yo creo que la parábola de Jesús es muy mal entendida. Hoy los talentos, según es uno que sabe hacer algo, ¿verdad? Dice, él tiene mucho talento, sabe cantar, sabe tocar, sabe soldar, sabe mucho de electricidad, tiene mucho talento. Pero en el Imperio Romano los talentos eran dinero. ¿Cuándo lo saben? Había muchas monedas en el Imperio Romano. El talento era una de las monedas que se usaban en el Imperio Romano. Y ahí Cristo cuenta la parábola. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos, al otro le dio 1 talento. El de 5 talentos lo puso en el banco, el de 3 los invirtió, el que tenía 1 lo escondió,
ahí bajo la tierra, dice, cuando viene el patrón, se lo entrego así como me lo dio. Los dos servidores que de 5 talentos, de 3 talentos, nos producieron más, Cristo le dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Está claro el punto, que los detalles son importantes. Está claro el punto que las cosas pequeñas son importantes. A veces no le metemos atención porque uno sueña, ve, quién sabe qué. Pero si no empezamos por lo poco, si no empezamos por el fundamento, si no empezamos por las cosas pequeñas, nunca vamos a lograr nada en la vida. Los detalles son importantes, le puedo demostrar que los pequeños detalles pueden mandar un alma al infierno o pueden salvar un alma para toda la eternidad. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él tuvo muchos diálogos, más que diálogos, eran confrontaciones con los dos grupos religiosos que habían en aquel tiempo. A ver, ¿cuántos de ustedes, a ver qué tanto lee la Biblia, cuáles eran los dos grupos religiosos más fuertes en los tiempos que Jesucristo estuvo en la tierra? Dígame, por favor. Los fariseos y el otro, los saduceos. Fariseos y saduceos. ¿Cuál era la diferencia mayor entre los fariseos y entre los saduceos? Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Cuando Jesús empezó a hablar, empezó a predicar, empezó a hacer milagros, muchos se confundieron, especialmente los fariseos que conocían las escrituras, ellos se confundieron. Muchos decían, Jesús es de Dios, porque nadie puede hacer lo que Él hace si Dios no está con Él. Pero otros que conocían la escritura, y entre comillas tenían razón, entre comillas, dice, mira, de Nazaret, de Galilea, no sale nada bueno. No ha nacido ningún profeta ahí, y mucho menos el Mesías no puede venir de Nazaret. Nazaret tenía una reputación un poco fea, ¿verdad? De Nazaret no sale nada bueno. ¿Qué sale de Cuauhtémoc? Dígame. ¿Cuándo dice que de Cuauhtémoc sale algo bonito, hermoso, precioso? Levante la mano. Pues nosotros, ¿verdad? Los guapos de Cuauhtémoc. Pero hay pueblos que tienen muy mala fama, ¿verdad que sí? Hay barrios que tienen mala fama. Yo me acuerdo la primera vez que venimos a Cuauhtémoc, hace, ¿cuántos años? 40 años, ¿verdad? Hace 40 años venimos a Cuauhtémoc. Había 2 colonias de Cuauhtémoc que tenían una reputación muy mala y casi nadie iba. Decimos 3, ¿verdad? Una era, dígame, la Reforma, la Benito, la Zapata y las Vías. ¿Sí se acuerdan? Nosotros pusimos la carpa en estos 4 lugares. Cuando pusimos la carpa en la Reforma, vino el comandante de la policía de Cuauhtémoc y nos dice, mire, si usted se quiere meter aquí, es a su riesgo, nosotros no respondemos. Y él nos dijo, el último circo que ha estado aquí, lo quemaron. Había como 40, 50 pandillas en la Reforma, me acuerdo. Y yo le digo al comandante, no se preocupe, si quiere le firmo un papel, que si pasa algo, yo me hago responsable. Ah, está bien, dijo él. Está bien, pues se fue. Y ahí empezamos la campaña. La campaña hubiera tenido que ser de 3 semanas. La gente, ya cuando estábamos para irnos, vino llorando, no se vayan, no se vayan, no se vayan.
Dice, desde que han llegado ustedes, se ha parado el 95% del crimen en esta colonia. Podemos dormir con las puertas abiertas, vamos caminando la noche, ahí por las calles, antes, cuando se apagaba el sol, nadie salía. ¿Cuándo se acuerdan de estos tiempos? Hace mucho tiempo. Y ahí todos los días había jóvenes y pandilleros en la carpa. El comandante dijo, le van a robar todo. Tuvimos que extender la campaña 1 mes y medio y todavía seguía viniendo gente y seguía viniendo gente. Lo único que se robaron fue mi Biblia. Tenía un forro muy bonito de piel, muy bonito que me regalaron. Fue lo único que desapareció en 1 mes y medio. Y digo, qué bueno que me la robaron. Espero que el que me la robó se convierte a Cristo, ¿verdad? Y le sirva para salvación. Cuando nos fuimos, la gente llorando, regrese. No me acuerdo a dónde fuimos. El comandante vino a donde estábamos con la carpa y nos dijo, por favor, regresen a la Reforma. El tiempo que ustedes estuvieron ahí, el crimen bajó el 95%. La gente me pide que regresen y a los 3 meses regresamos a la Reforma. Los detalles son importantes. De Cuauhtémoc sale algo bueno y desafortunadamente de Cuauhtémoc sale algo malo, como en todos los lugares. Vamos a regresar a lo que Cristo decía. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Los fariseos empezaron a decir, lo que Cristo hace demuestra que Él viene de Dios. Pero la gente empezó a llamarle Jesús de Nazaret. Un pequeño detalle. Y todo el mundo decía, de Nazaret no sale nada bueno. El Mesías no puede nacer en Nazaret. Pero ¿dónde nació realmente Jesús? Según la profecía. Vamos en Miqueas, por favor. Vamos en el libro de Miqueas, a donde está la profecía, a donde Cristo, el Mesías, tenía que nacer. Mire, está en Miqueas, capítulo 5, verso 2. Y mire qué dice. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está la profecía clara y precisa que el Mesías iba a nacer en Belén de Judá. Recuerden que uno de los nombres de Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué la gente empezó a llamarle Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret? Esto confundió a los fariseos. Todos pensaban que Jesús había nacido en Nazaret. Un pequeño detalle se le escapó, ¿verdad? Y por este detalle muchos fariseos se fueron al infierno. Porque si ellos hubieran escudriñado, si hubieran investigado a dónde realmente nació Jesús, se hubieran convertido. ¿Sí o no? Porque ellos sabían muy bien que el profeta tenía que nacer en Belén. Y Cristo nació en Belén. Pero tuvieron que escapar los papás de Jesús. Porque Herodes quería matar a todos los niños, ¿sí se acuerdan, verdad? La historia de los reyes sabios, cuando llegaron a Jerusalén, ¿dónde van? Vamos a visitar el rey de Israel. Así dijo Herodes. Cuando lo encuentran, dígame a dónde está. Y como que los reyes sabios no ahí volvieron, se fueron por otro camino, el rey Herodes, enojado, mandó matar a todos los niños de 2 años que estaban en toda la región. Los papás terrenales de Jesús se escaparon. ¿A dónde? A Egipto. Cuando murió Herodes, José, con María,
con Jesús, con el bebé Jesús, regresaron, pero todavía le quedaba un poco de miedo, ¿verdad? No vamos a Belén, si a lo mejor hay peligro, todavía se fueron a Nazaret. Y ahí Jesucristo no nació, se crió. ¿Pero por qué a Nazaret? ¿Quién nació en Nazaret? Dígame. ¿Cuánto sabe dónde nació Pancho Villa? Levanta la mano. ¿Dónde nació Pancho Villa? Dígame. Pancho Villa nació en la Coyotada, muy cerca de San Juan del Río de Durango. Yo fui a visitar la casa de Pancho Villa cuando estuvimos en Durango, cuando estuvimos en San Juan del Río. Ahí está la casa donde nació Pancho Villa. No, hombre, ni saben a dónde nació Pancho Villa, mucho menos van a saber dónde nació. ¿Quién nació en Nazaret? ¿Qué pasa con ustedes? A ver, ¿cómo se llama la guapa de la Rosa de Guadalupe? Dígame, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo se llama el guapo, hermanas? De la Rosa de Guadalupe. El pueblo perece por falta de conocimiento. A cada uno, como decía Jesús, el que tiene oído para oír, pero no se sienta mal, póngase a estudiar, ¿ok? María nació en Nazaret. Lucas capítulo 2. El ángel Gabriel apareció a una virgen desposada que vivía en Nazaret, que se llamaba María, que tampoco se llamaba María. El nombre original de María es Miriam. Leen la Biblia, ¿verdad? Se fueron a Nazaret porque María nació ahí. Jesucristo se crió en Nazaret y ahí empezaron a decirle Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y mucha gente se fue al infierno por este pequeño detalle de no investigar a dónde realmente Jesús había nacido. Si muchos fariseos hubieran investigado que Cristo nació en Belén, se hubieran convertido a Cristo. Vamos a otro pequeño detalle. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia, la historia de Gedeón? Léala. Gedeón tuvo varias mujeres. ¿A cuándo le gustaría ser como Gedeón? Levanta la mano. Dice, hermano, una no se aguanta. Imagínate, no, está bien. Gedeón tuvo 70 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? 70 hijos. Él cumplió con el mandamiento de llenar la tierra, ¿verdad que sí? Él tuvo un hijo con una concubina, que era una mujer que no estaba casada legalmente con Gedeón. Un hijo tuvo con ella, un hijo que se llamaba Abimelech. Un pequeño detalle, ¿verdad? 70 hijos con sus esposas, decimos. Uno lo tuvo con una concubina. Con el pasar del tiempo, Abimelech, el hijo que había nacido de la concubina, en una misma piedra degolló a todos sus 70 medios hermanos. Los degolló a todos para él quedarse como rey, como autoridad en Israel. Un pequeño detalle, ¿verdad? Un pequeño descuido. Oye, ya tenía 70 hijos ese morro, disculpe, ¿verdad? Ya tenía 70 hijos. ¿Tiene que hacer un hijo también con la concubina? Abimelech creció, se llenó de odio, se llenó de rencor, se llenó de ambición y le vuelvo a repetir, degolló a todos sus medios hermanos sobre una misma piedra, los degolló a todos y él se quedó como autoridad en lugar de su papá. Y podíamos ir mucho tiempo con estos pequeños detalles. Sansón, ¿verdad? Sansón, Salomón. Vamos a hablar un poquito de Salomón. Salomón era hijo de David, ¿verdad que sí?
Dios lo hizo sabio como nunca más ha habido un hombre sabio en la tierra como Salomón. Era un hombre sabio, pero aparentemente la sabiduría no le sorbió mucho, porque una de las primeras cosas que hizo, se casó con la hija de Faraón, rey de Egipto, y Dios había prohibido literalmente, categóricamente, de que los hijos de Israel no tenían nada que hacer con los egipcios. Evidentemente Salomón, que ya tenía mucha gloria, digo, me caso con la hija de Salomón, del faraón, voy a unir mi poder, mi reino con ella, vamos a ser el reino más poderoso de la tierra. Pero fue la primera desobediencia, pequeño detalle, y a poco, hablando de esposas, Salomón, pobrecito, tuvo 1000 mujeres. Pero esto no es el problema. El problema real es que también tuvo 1000 suegras. Repita conmigo, pobre de Salomón, no. Padre, perdónalo porque no sabe lo que da. ¿Y qué hizo al final? Pequeño detalle. Se juntó con mujeres de pueblos extranjeros que lo llevaron a la idolatría, y Salomón echó a perder todo lo bueno que hizo. Son pequeños detalles que provocan grandes desastres. Vamos a hablar de nosotros ahora. Pequeños detalles. ¿Por qué tantos matrimonios se arruinan? Por pequeños detalles. ¿Por qué tantas familias se desbaratan? Por pequeños detalles. ¿Por qué la juventud se echa a perder? Pequeños detalles. Se encuentra un amigo. Hoy a poco tú vas a la iglesia ahí de santito y ahí les empiezan a proponer el vicio, un poco de pecado. Un cigarrito que le hace, un traguito que le hace, un pequeño detalle aquí, un pequeño detalle allá, otro pequeño detalle y uno se derrumba por completo. Uno tiene problema en la casa, tiene problema en su matrimonio, empiezan a volar palabra pesada, empieza ahí a llenarse el corazón de amargura, empieza a llenarse, ¿verdad?, la casa de odio, de tinieblas, etcétera, etcétera. Pequeño detalle, uno ya está ahí insatisfecho, ya está frustrado, va a trabajar, un pequeño detalle, empieza a mirar a otra, empieza a mirar a otro, empieza ahí a resbalar a poco, y uno se encuentra en un desastre total y completo. La gente va a trabajar, ahí busca un buen trabajo, logra un buen trabajo. Pequeño detalle, tengo que entrar a las 5, o a las 5 muy temprano, tengo que empezar a las 8, entro a las 8:05, 8:10, ¿qué le hace? Es un pequeño detalle. Tengo que salir a las 5 del trabajo, salgo a 15 para las 5, un pequeño detalle, ¿qué le hace? Lo hace una vez, lo hace 2 veces, lo hace 3 veces, pierde el trabajo. Un pequeño detalle que te lleva a la ruina, que te lleva al desastre. Vamos a hablar un poco de la iglesia. El culto empieza a las 12. ¿Qué le hace? 12:15, 12:30. Al cabo, ahí está la música. Pero lo digo, no lo digo, Tony. Lo digo. Me acuerdo cuando mi buen amigo Toniel vino conmigo medio frustrado. Me dijo: Renato, empezamos el culto a las 11. ¿Te acuerdas cuando el culto empezaba a las 11? Dice, todo el mundo viene a las 11:45. Sí, te acuerdo, Toniel, no sé si te acuerdas de ese detalle. Dice, toda la gente viene a las 11:45, la mayoría. Pero digo, Toniel, mueve el culto a las 12. Así no hay excusa, van a llegar todos puntuales.
15 para las 12. No sé si se acuerda de ese detalle. Priscila se acuerda. Movió el culto a las 12. La mayoría de la gente venía a las 12:45. Digo, no es el horario, es la tendencia. La gente no pone importancia a los detalles. No le importa, no toman en cuenta las cosas pequeñas que son importantes. Yo entiendo que no siempre se puede, ¿verdad?, llegar a tiempo. Puede pasar algo, yo entiendo. Pero ya cuando es costumbre, es falta de respeto a Dios. Es falta de respeto a las cosas eternas. Y uno que llega tarde a la iglesia, también llega tarde al trabajo. El que no es fiel en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. El que llega tarde a la iglesia, también llega tarde al trabajo. También hay toda la cita que tiene, llega tarde. ¿Qué es una palabra medio ofensiva? Acabo ahí, mi vieja me aguanta, ella sabe que yo tengo un carácter así. Pequeño detalle, los dejamos ir, y cuando pagamos las consecuencias, se llora. Los teléfonos celulares, le dicen los teléfonos inteligentes, que nos están volviendo tontos. ¿En serio? Un estudio digo que en 2-3 generaciones la mayoría de los seres humanos van a nacer así, miren. Así van a nacer, porque ahí están. La genética aquí cambia. Vamos a nacer todo como el jorobado de Notre Dame. ¿Cuántos han visto la película? Y ahí hay muchos pequeños detalles que hacen mucho daño. Una pequeña imagen indecente. Después empieza otra, y empieza otra, y empieza otra. Y hoy se ha llegado al punto a donde el 50% de los cristianos ve pornografía, para ser claro. Empezó un pequeño detalle y no se solucionó, no se paró. Los teléfonos celulares están llenos de basura, ¿cuándo lo saben? Y también está lleno de muchas cosas buenas. Depende de mí, depende de ti, ¿qué queremos ver? Depende de qué tanto tomamos en cuenta los pequeños detalles. Con los hijos, el hijo empieza a llegar tarde a la casa. El hijo se encierra en su cuarto y no sale. Déjalo ese. Son jóvenes. Pequeños detalles. Los jóvenes se encaminan a cosas indecentes, a cosas peligrosas, caminos que lo llevan en lugares donde no deberían de estar. Son pequeños detalles, pero no cuidamos los pequeños detalles, no le damos importancia a los pequeños detalles, y después nos puede pasar lo que le pasó a Gedeón. Un hijo que tuvo con la concubina le mató a los 70 hijos que había tenido legítimamente, los degolló a todos, dice la Biblia. Sansón era un hombre muy pasional, como el rey David. ¿Cuándo lo saben? Los dos tenían la misma debilidad. Dios le dijo a Sansón, él fue consagrado a Dios en el vientre de su madre. El ministerio de Sansón era nacideo, como Samuel, como Juan el Bautista. Sansón, también pequeño detalle, uno de los requisitos de los nacideos, ellos no podían tocar un cuerpo muerto, absolutamente. Aunque se moría su papá, aunque se moría su mamá, ellos no podían tocar un cuerpo muerto. Sansón va por el camino, ahí estaba un león muerto, en el cuerpo del león muerto estaba una cosa de abeja con mucha miel,
Aparte de las mujeres, también le gustaba la miel a Sansón, ¿verdad? Sansón va ahí, agarra la miel, toca el cuerpo muerto del león, se come la miel. Un pequeño detalle: empezó a desobedecer a Dios, a menospreciar su llamamiento. Y después ya sabemos la historia. Se enamora de Dalila, que le prepara trampa. Pequeño detalle aquí, pequeño detalle allá. Sansón se encontró ciego, le sacaron los ojos, le cortaron el pelo donde estaba su fuerza y sirvió a los filisteos por muchos años. Ciego, daba vuelta al molino ahí para darle trigo, harina a los filisteos. Pequeños detalles que no fueron cuidados, no fueron solucionados, lo llevaron a la ruina. Póngase de pie, por favor. Si pueden bajar un poco la música. Vamos a hablar de nosotros, mis hermanos. ¿Qué tan importancia tienen en tu vida los pequeños detalles? A lo mejor no te había fijado hasta ahora, ¿verdad? A ver, sinceramente, lo que me conocen sabe que no me gusta ser apapachado, no me gusta ser apapachado. Pero ¿cuándo de ustedes necesitaban de este sermón, de este tema hoy? Si tú no necesitabas, levanta la mano, por favor. Pues qué bueno, la mayoría, la gran mayoría necesitaba. ¿Qué tan importancia tienen para ti los pequeños detalles? La Biblia dice: dormitar un poco, flojear un poco, y la miseria vendrá de repente sobre tu vida. Descuidar un detalle hoy, descuidar un detalle mañana, nos encontramos ahí en miseria, tragedia, problemas gigantescos. Ponle atención a tus hijos. Los detalles son importantes. Ponle atención a tu esposa. Los detalles son importantes. Ponle atención a tu esposa. Los detalles son importantes. Más que todo, pongamos atención a Dios. Los detalles son importantes y Dios los toma muy en cuenta. Quiero terminar con la misma escritura que empecé. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, tampoco en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y lo que Cristo dijo de la parábola de los talentos: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cierre sus ojos, por favor.